Si hoy visitas la ciudad de Jacksonville, probablemente pensarás que siempre fue así. Edificios, puentes, rascacielos y un río lleno de vida. Pero hubo un día en que todo desapareció. Todo comenzó en la mañana del 3 de mayo de 1901. Cuesta imaginarlo. Caminamos por calles llenas de edificios de concreto, puentes de acero y grandes avenidas. Pero hace más de 120 años, Jacksonville era una ciudad completamente diferente. La mayoría de las casas estaban construidas con madera, los comercios también, los hoteles, las iglesias, incluso muchas aceras eran de madera. Era una ciudad joven, próspera, con un puerto que crecía cada año gracias al río St. Johns. Nadie imaginaba que aquella misma ciudad estaba a punto de enfrentarse al peor día de su historia. Si hubieras vivido en aquella época, ¿te habrías imaginado que una ciudad entera podría desaparecer en solo un día? Pero lo más increíble es que todavía no había ocurrido lo peor. En una fábrica cercana al centro de la ciudad de Jacksonville, unas pequeñas brasas encendieron montones de musgos secos utilizados para el embalaje. Lo que parecía un incendio común, en cuestión de minutos dejó de estar bajo control. Ese día, el viento soplaba con una fuerza inusual y el fuego encontró el combustible perfecto. ¿Alguna vez has pensado en cómo algo tan pequeño puede cambiar una historia para siempre? Porque aquella pequeña chispa encontró el peor enemigo posible. Las llamas comenzaron a saltar de un edificio a otro. Las calles se llenaron de humo. La gente corría intentando salvar lo poco que podía. Algunos sacaban muebles, otros documentos, muchos simplemente huían. Los bomberos luchaban, pero era imposible detener una tormenta de fuego. Cada minuto que pasaba, Jacksonville desaparecía un poco más. ¿Qué habría sido lo primero que intentarías salvar si supieras que tu ciudad está ardiendo? Mientras las llamas seguían avanzando, el tiempo corría en contra de todos. Cuando finalmente el incendio terminó, ya era demasiado tarde. Más de 2.000 edificios habían desaparecido. Miles de familias se quedaron sin hogar. Escuelas, hoteles, iglesias, bibliotecas, negocios, todo reducido a cenizas. Es difícil creer
que exactamente donde hoy caminamos solo quedaban ruinas. Mientras casi toda la ciudad desaparecía, este edificio logró permanecer. ¿Te habrías imaginado que un desastre de esa magnitud habría ocurrido aquí en la ciudad de Jacksonville? Pero cuando el fuego finalmente se apagó, comenzó un desafío aún más difícil. Después del incendio, Jacksonville parecía una ciudad fantasma. Había humo, silencio y miles de personas preguntándose qué hacer. Es curioso porque he caminado por este parque en tantas ocasiones y me he sentido también caminando por él y viendo cómo las personas pasan el tiempo acá, muchos escuchando música, otros montando patineta, familias con niños, personas jugando dominó. Y la curiosidad es que cuando estaba preparando precisamente este video, saltó en que hace más de un siglo en este parque exactamente solo había humo y cenizas. Imagínate despertar al día siguiente y descubrir que todo aquello por lo que trabajaste durante años simplemente ya no existe. Eso fue exactamente lo que vivieron. ¿Crees que serías capaz de empezar completamente desde cero después de haberlo perdido todo? Y fue precisamente en ese momento cuando la ciudad de Jacksonville tomó la decisión de cambiar su futuro. Pero aquí ocurre algo que cambió para siempre la historia de Jacksonville. La ciudad decidió reconstruirse y esta vez aprendiendo de sus errores. Se comenzaron a utilizar materiales mucho más resistentes, nuevas normas de construcción, nuevos edificios, nuevas calles. Poco a poco, Jacksonville volvió a ponerse de pie.
¿Conoces la historia de alguien que haya logrado levantarse después de haber pasado por un momento muy difícil? Porque la ciudad que hoy vemos no apareció por casualidad. Cuando observamos este skyline, es fácil pensar únicamente en edificios, pero en realidad cada uno representa una historia de reconstrucción. Una ciudad que perdió casi todo, decidió no rendirse, y quizás por eso hoy transmite algo diferente. Ahora que conoces esta historia, ¿volverías a mirar a Jacksonville de la misma manera? Y quizás esa no sea la única historia que tiene esta ciudad para enseñarnos. Mientras preparaba este video, me di cuenta de algo. No solo las personas tenemos momentos difíciles, también las ciudades. Jacksonville cayó, Jacksonville sufrió, Jacksonville perdió casi todo. Y aún así, volvió a levantarse. Tal vez por eso esta historia sigue siendo tan actual, porque todos alguna vez enfrentamos incendios en nuestras vidas. No siempre son de fuego, a veces son pérdidas, cambios, fracasos, miedos. Pero mientras exista la decisión de volver a empezar, siempre habrá esperanza. Me gustaría leerte, porque a veces el mejor tema para el siguiente video
precisamente viene de ustedes.